Eliminación de preguntas después del examen. Este es un concepto muy importante porque, en caso que no lo sepan, bueno, pueden ahondar muchísimo más si se inscriben en el curso ABC de EUNACOM, pero después de que se toma el examen EUNACOM, dado que las preguntas que se utilizan en el examen, si bien son validadas desde el punto de vista médico, por un comité médico en ASOFAMECH, no son probadas desde el punto de vista estadístico, antes de tomar el examen, por decirlo de alguna forma más sencilla. Todas las preguntas que ustedes van a ver si es que rinden el EUNACOM se están ocupando por primera vez. Por lo tanto, después de analizar las respuestas de todos los examinados, se encuentran algunas preguntas que no funcionaron bien como instrumento de evaluación, independiente de que estaban bien construidas desde el punto de vista médico. ¿Entienden? Entonces, estas preguntas que no funcionan bien se pueden eliminar. Ya les voy a explicar cómo se eliminan. Muy sencillo, no quiero entrar en detalles matemáticos, por ejemplo, el día de hoy, sino que solamente quiero que se hagan una idea de que puede que tengan preguntas que hayan contestado bien en el examen y que después de que se aplicó se eliminen. ¿Bien? En el fondo vamos a concluir que tienen que buscar en el examen EUNACOM teórico la mayor cantidad de respuestas correctas. ¿Ya? Tenemos un pequeño consejo, una técnica especial para no quedarse sin preguntas o con preguntas sin leer. Vemos uno de los errores más frecuentes al enfrentar el EUNACOM teórico es no alcanzar a leer el examen completo. Bueno, ahora, este examen teórico se aprueba con un 51% o más. 51% de no las 180 preguntas. Y esta es la clave de la eliminación, sino que el 51% de las preguntas no eliminadas. Bueno, recuerden, al final de esta transmisión vamos a revisar el análisis de una pregunta tipo EUNACOM. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama de la eliminación de preguntas después del examen. Aquí lo vemos un poco más grande. Hay dos criterios para eliminar las preguntas. El primer criterio es que la pregunta, lo que les contaba, no haya funcionado bien desde el punto de vista estadístico en cuanto a discriminar o diferenciar, identificar, ¿verdad?, a aquellos médicos que dominan un rasgo, el rasgo evaluado en la pregunta, de aquellos médicos que no lo dominan. Por poner quizás algún ejemplo muy evidente, una pregunta que todos los mejores puntajes tuvieron mala y que todos los peores puntajes tuvieron buena, es una pregunta que diferencia de forma totalmente errada al que sabe del que no sabe. ¿Bien? Bueno, pueden quedarse con la idea de que si la pregunta no discriminó entre los que sabían y los que no sabían la respuesta correcta, la pregunta se elimina, sí o sí. Bien, ahora, bueno, y eso es lo que muestra acá a la izquierda. Si no discriminó una pregunta, se va a la basura sin duda. Ahora, si la pregunta discriminó, pero, y aquí aparece el segundo parámetro de eliminación, también es un parámetro estadístico, pero resultó muy difícil, esto significa que menos del 80% la respondió bien. Bueno, en tal caso, la pregunta sí discrimina, pero menos del 80% menos del 20% la responde bien, entonces se revisa esta pregunta. La revisión de esta pregunta se hace con un enfoque netamente médico, ¿ya? Vamos a revisar si la dificultad elevada se debió a la forma de la pregunta, es decir, si la pregunta estaba mal construida, se elimina. Si la pregunta está bien construida y por lo tanto la dificultad se debió al contenido evaluado, ya sea una patología muy difícil, entonces la pregunta se mantiene. ¿Bien? Eso es el criterio de eliminación de preguntas después del examen EUNACOM. Y en resumen, como les decía, pueden eliminar preguntas que ustedes hayan contestado bien y hacerles perder puntaje. Por lo tanto, necesitamos tener la mayor cantidad de preguntas correctas.